consecuencias de un fenómeno físico o natural. Permite estudiar una determinada población a partir de la recopilación de información, el análisis de datos y la interpretación de resultados. Por lo tanto, para el análisis de datos, las herramientas que vamos a tener, vamos a comenzar viendo las medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? No sé si lo logran ver en la plataforma. ¿Sí? Okay. O lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Es un número ubicado hacia el centro de la distribución de valores de una serie de observaciones, es decir, de medidas, en la que se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, la mediana y la moda. Y acá a la par pues pueden ver una representación gráfica de estas medidas. Ya la vamos a explicar cómo funciona. Comencemos con la primera medida de tendencia central. La primera... medidas de tendencia central. Vamos a comenzar con la primera medida, que es la media. También la van a encontrar con el nombre de media aritmética o de promedio, ¿sí? Cualquiera de los tres nombres lo van a utilizar. ¿Qué es la media? La media es el valor característico de una serie de datos cuantitativos. Se obtiene a partir de la suma de todos sus valores dividido entre el total de datos. Entonces, antes de comenzar a verlos a profundidad, déjenme decirles que hay tres diferentes presentaciones para las medidas de tendencia central. Las podemos encontrar como datos simples o datos sueltos, como datos agrupados en frecuencias y como datos agrupados en intervalos. Esas son las tres formas en que vamos a poder encontrar las medidas de tendencia central. El día de hoy vamos a comenzar por datos simples. Entonces vean que tenemos acá mi tablita. Perdón, vamos a leer el ejemplo. El ejemplo dice, un alumno obtuvo durante 6 informes las siguientes notas. Encuentra el promedio de las notas. Cualquier coincidencia con las notas de matemática es eso, es una coincidencia, ¿sí? Entonces, imagínense que son las 6 notas de un alumno, de sus 6 informes, ¿verdad? Y nos piden encontrar el promedio, o encontrar la media, o encontrar la media aritmética. ¿Cómo lo hacemos? Bien. Es bastante simple. Lo que vamos a hacer es sumar todos los datos. Yo lo hice acá en Excel con una función de suma. Seleccioné este rango de datos y lo vamos a dividir dentro del total de datos. El total de datos, pues, es el conteo de cuántos datos hay acá. En pocas palabras, lo que hice fue sumar cada uno de estos datos y al resultado dividirlo dentro de 6, porque hay 6 datos. Y esa es la forma de sacar el promedio o la media utilizando Excel. No sé si tienen alguna duda con cómo obtener la media para datos simples. Profesor, eso es para viejos. ¿Cómo lo hacen los jóvenes ahora que ya tenemos tecnología? Dice. Entonces, si ya tienen tecnología, pues le dan al signo igual de la fórmula y podemos utilizar la función average o en el caso de sus Office que están en español, promedio. Igual, promedio y seleccionan los datos. Esto les va a sacar automáticamente el promedio de los datos. Observen que me dio exactamente lo mismo que obtuve con la fórmula. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con cómo obtener la media? ¿No? Muy bien. Bueno. Vamos con la mediana. La mediana dice, representa el valor de la variable de posición central. Acá si quieren, se me olvidó, coloquemos en negrita posición. Representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. Muy bien. Para la mediana van a haber dos casos diferentes con los datos simples. Que los datos, que el conteo de los datos sea un conteo de datos pares o que sea un conteo de datos impares. Vamos a ver los dos ejemplos. Comencemos con el conteo cuando tenemos datos pares. El ejemplo es lo mismo, ¿verdad? Son notas de un alumno en matemática que casi perdí. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar nuestros datos. Y estos datos que están acá sueltos los vamos a ordenar de menor a mayor. Yo como lo hice fue copiar los datos, los pegué y luego me vine acá a ordenar y filtrar datos y le di de menor a mayor.
Ya me los ordenó Excel de menor a mayor. O si no, lo hacen a mano, o si no, no sé, ¿verdad? Pero los ordenan de menor a mayor. Entonces, ¿cómo sé que este es un caso de la mediana par? Porque cuenten cuántos datos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El conteo de datos es 6. 6 es un dato par. Por lo tanto, tenemos un caso de una mediana con datos pares. No es de que los datos que estén acá adentro sean pares, sino que el conteo, al hacer el conteo, el número que me queda es un dato par. Bien, recordemos que la mediana lo que me indica es la posición central de los datos, ¿sí? El problema es que si ordeno de menor a mayor mis datos, en la parte central quedan dos datos que son el centro, porque vean que a ambos lados queda la misma cantidad de datos. Es decir, hay dos datos que representan el centro del total de datos. Por lo tanto, para sacar la mediana va a ser el promedio de los dos datos centrales. En este caso, sumé 65 y 65 y luego lo dividí dentro de 2. Va a ser un poquito pequeño para que lo puedan visualizar. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vean, organicé los datos de menor a mayor, paso 1, paso 2, ubiqué los dos datos centrales, paso 3, saqué el promedio de esos dos datos centrales. Sumé los dos datos y los dividí dentro de 2. ¿Sí? Y esa sería la mediana para datos pares. Y Michelle pregunta, ¿y si fuera una cantidad de datos simples impar? Muy bien, vamos a hacer el ejemplo ahora de datos simples impar. Vean que en el caso de datos simples impar, tengo mi tablita de datos también. Pero si yo hago el conteo de los datos, ¿cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4, 5 nada más, ¿verdad? ¿Cuál es el dato que está en medio de estos 5 datos? El 65. Entonces la mediana es 65. En los impares es más fácil, solo es el dato que está en medio. El arreglo que yo hice anteriormente es porque dos datos ocupaban el centro. Entonces tenía que ser el promedio de esos dos datos. Pero acá como justamente hay un dato en medio, esa es la mediana. ¿Sí? Es el valor del dato que está en medio. No sé si me logré dar a entender hasta acá. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Ok, perfecto. Y vamos con el último. La última medida de tendencia central para datos simples, que es la moda. Ya se las explicaría, pero creo que está fácil de explicar. Le voy a preguntar a alguien acá en la clase. Por ejemplo, preguntémosle acá a Nicolás. A ver, Nicolás, ¿qué es la moda? Pero en la vida real. ¿Cuándo decimos que alguien está de moda? Ajá. Ajá. ¿Quién está de moda acá? Ok. Ah, bueno, ya, ya. ¿El qué? Nike Blazers. ¿Qué es Nike Blazers? ¿Cómo se escribe así? ¿Esos? Ok, va. Bueno, entonces, llevar esos zapatos es de moda. ¿Por qué se dice que llevar esos zapatos es estar en la moda? Porque me dirá alguien ahí, se los voy a traducir a nivel de alumno, ¿verdad? Porque si se los explico muy profundo, no me van a entender. Vengo yo, soy un alumno, ¿verdad? Y estoy con mis Nike Blazer ahí y me preguntan, ¿usted joven Denis, está a la moda? Sí, porque aquí tengo mis Nike Blazer. ¿Y por qué dice que está a la moda? Porque todos los usan, ¿verdad? Todos mis amigos, todos mis conocidos usan Nike Blazer y yo también los uso y estoy a la moda. ¿Por qué? Porque todas las personas lo usan. O por ejemplo, si les pregunto de música, ahorita no sé, ¿verdad? Pero me imagino en los tiempos antiguos era Bad Bunny o ¿cómo es que se llama? Maluma y todo eso. Estoy de moda porque escucho a Bad Bunny, escucho a Maluma, ¿verdad?
Y ese tu desgraciado profesor de estadística que escucha, esa música clásica y jazz, ¿verdad? Entonces ese no está a la moda, porque ya nadie escucha clásica y jazz, ¿verdad? Lo que escuchan ahora es Maluma y Bad Bunny, ¿verdad? Porque eso sí hablan cosas profundas, cosas de la vida real. Entonces, ellos sí están a la moda porque es lo que la mayoría de gente escucha. El profesor no está a la moda porque es lo que no hace la mayoría de gente. Por lo tanto, la moda es lo que hace la mayoría. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Si lo hace la mayoría, está de moda. Si no lo hace la mayoría, no estás a la moda. Entonces, en estadística significa lo mismo. La moda es el dato que más se repite. En estas notas que están acá, yo le puedo preguntar a Julián, ¿cuál es la nota que está de moda? ¿Por qué? Porque es la que más se repite, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les podría preguntar, sí, Julián, yo les podría preguntar, ¿cuál es la nota de moda en computación aquí en C5? 100 dicen. 100. Es que la exageración, como siempre, ¿verdad? Pero bueno, ajá, está de moda sacar 100 en C5 porque los de C5 son pilas para computación, ¿verdad? Ojalá sí sea en el examen de estadística, de medidas de tendencia central, ya lo vamos a ver. Yo lo voy a comprobar personalmente. Bueno, entonces la moda pues es el dato que más se repite. A ver, vamos a poner algo más difícil porque eso estaba muy fácil. Imagínense que hago lo siguiente. A ver, Isabela, ¿cuál es la moda en este conjunto de datos? Bueno, estaría entre, ahí dice que es 65, pero estaría entre 60 y 65 porque ambos se repiten el mismo número de veces. Muy bien, excelente trabajo, Isabela. Sí, no en todos los casos va a haber un solo dato que se repita la misma cantidad de veces. Puede que hayan dos que sean la moda. Cuando hay dos modas, se dice que es un caso de moda bimodal, porque hay dos modas, ¿verdad? Vean que el 65 se repite 3 y el 60 también se repite 3 veces. Por lo tanto, es un caso bimodal. También hay un caso, por ejemplo, que sean 3 o más modas. En ese caso se dice que es polimodal. No mucho lo he encontrado yo hasta donde llevo trabajando. Pero si ustedes encuentran algún ejercicio y hay 3 modas o más, vamos a decir que es un caso polimodal. No sé si me logré dar a entender con las diferentes modas y cómo sacar la moda. ¿Sí? Tendríamos que colocar dos resultados. Me quedaría que la moda va a ser igual. Abro llaves, coloco 60,65. Entonces eso quiere decir que la moda va a tener dos posibles dos resultados, mejor dicho, 60 y 65. ¿Sí? Bueno, bueno, y también se me olvidó, la mediana, por ejemplo, ¿cómo la podemos sacar en Excel? En Excel también la podemos sacar con una fórmula, que es median. Sí. Entonces escribimos median, seleccionamos nuestros datos, miren que sin organizarlos, cerramos, le damos enter y ya tenemos la media. Y para sacar la moda, también existe fórmula para datos simples. Seleccionamos igual, colocamos mode o moda, seleccionamos nuestros datos, damos enter y nos saca la moda. En este caso, Excel calculó que es 65. Pero aquí sabemos, este es el problema con Excel, ¿verdad? Es muy, muy cuadrado, muy cerrado. Entonces nosotros sí sabemos que hay dos posibles modas, ¿verdad? 65 y 60. ¿Sí? Vamos a ver. Moda varios. Aquí está. Mode.mult. Bueno, a mí no me funcionó. Vamos a buscar otro. Vamos a ver si funciona así. Ahí está. Creo. No, ¿verdad? No, 65. Olvídenlo. Lo voy a hacer manualmente.
no sale. Me voy a enojar. Me enojo. Bueno, entonces no funciona. ¿Sí? Ahí está. Sí funciona. Entonces, pues Excel también les puede sacar la moda para datos simples, ¿verdad? La mediana y la media. ¿Manda? Ok. Bueno, eso es para datos simples. Ahora vamos para datos agrupados en frecuencia. Obviamente es cuando nosotros ya organizamos nuestros datos en tablas. Ya no la voy a hacer, ya saben ustedes cómo hacer la tabla, sacaron 100 en el examen. Entonces ya saben cómo hacer esto. Solo lo voy a explicar, ¿verdad? Entonces vamos a sacar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en frecuencia. Lo primero que vamos a necesitar es nuestro formulario. Descargan su formulario, que es el que dice medidas de tendencia central, formulario. Lo descargan. Vamos a colocar en el escritorio, por ejemplo. Y lo abren. Entonces, vean cómo está organizado el formulario. Al inicio, van a encontrar las fórmulas para la elaboración de la tabla, que eso fue lo que vimos en el informe anterior. Ahora lo que vamos a ver este informe, pues acá están las medidas de tendencia central. Las fórmulas para datos simples, acá está la media, aquí está la mediana para datos impares y la mediana para datos pares. La moda pues no tiene fórmula, así que no la coloqué. Para datos agrupados en frecuencias tenemos la media, la mediana, la moda tampoco tiene fórmula acá, no la coloqué. Y para datos agrupados en intervalos, acá sí tenemos media, mediana y moda, ¿sí? Y estos que los vamos a ver luego, ¿verdad? La media geométrica y la media armónica. Pero bueno, entonces está organizada de esa forma. Por el momento nos vamos a centrar en estas fórmulas que están acá, para datos agrupados en frecuencias. Vamos a trabajar principalmente con la media y la mediana. Saquemos la media. Entonces, la media va a ser igual. Voy a borrar acá. La media va a ser igual a esta fórmula que ven ustedes acá. La media va a ser igual a la sumatoria de las frecuencias absolutas por cada dato dividido el total de datos. Es decir, para poder sacar la media en una tabla de datos agrupados en intervalos, voy a necesitar una columna del producto de las frecuencias absolutas por cada dato. De ahora en adelante, pues la vamos a llamar la columna FIXI. ¿Sí? La columna FIXI. ¿Cómo sacamos la columna FIXI? Vean. Multiplicamos phi, que es la frecuencia absoluta, por cada dato. Es decir, 3 por 2, que me daría 6. ¿Me doy a entender ahí? 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30. 7 por 6, 42. Y así sucesivamente. Entonces la columna FIXI es el producto de dato por frecuencia absoluta. Cuando ya tengan todos los productos, los suman. Sería la sumatoria de FIXI, que es esto que está acá. Solo nos quedaría pendiente dividir esa sumatoria dentro del total de datos. Que eso es lo que tengo yo acá en la fórmula. Sería igual la sumatoria de FIXI partido el total de datos, que era 30. Ya tenemos la media. Una característica muy importante de las medidas de tendencia central para datos agrupados en frecuencias, que es muy importante, es que como nosotros agrupamos en tablitas los valores que tenemos sueltos, eso crea que las medidas de tendencia central que yo obtenga son inexactas. No son tan exactas como trabajar con los datos simples. Trabajar con datos simples me da medidas de tendencia central exactas. Trabajar con agrupaciones ya me da medidas de tendencia central aproximadas. Es una pequeña desventaja. Pero ¿qué ventaja tiene hacerlo en tablas? Pues que obviamente puedo trabajar con grandes cantidades de datos. Mientras que con datos simples, pues no puedo, porque obviamente tendría una secuencia de datos muy grande. Pero de igual forma vean que los valores no son tan diferentes. Por ejemplo, si yo
Si yo saco el promedio de los datos simples de esta tabla, vean que me queda que la media exacta es de 6.33333. Media, en cambio que cuando yo lo saqué con la fórmula de media para datos agrupados en frecuencias, me quedó solo 6.33. Entonces perdí un poco de exactitud al momento de trabajarlo en datos agrupados, pero tampoco es así exagerado, ¿verdad? Fue un poquito nada más lo que varió. No sé si tienen alguna duda cómo obtener la media para datos agrupados en frecuencias. ¿No? ¿No? Bueno, vamos con la mediana. Creo que todavía nos da tiempo. La mediana, recordémonos que era la posición central, ¿sí? Para ello, primero vamos a buscar la posición. Busquemos la posición. ¿Cómo encontramos la posición? ¿Cómo encontramos la posición? N más 1 partido 2, ¿sí? Entonces, N, que es el total de datos, más 1 partido 2. ¿Cuánto fue eso? 15.5. Esa es la posición de la mediana. Ahora bien, ¿dónde encontramos la mediana en esa posición? En las frecuencias absolutas. Voy a buscar el dato más pequeño de las frecuencias absolutas que pueda contener a 15.5. ¿Cuál es el más pequeño que puede contener a 15.5? Es 18, ¿sí? 13 no lo puede contener, 8 tampoco, 5 menos y 3 menos. Pero 18 sí puede contener a 15.5. Por lo tanto, toda esta fila que está acá la vamos a llamar la fila de la mediana, ¿sí? En esta fila se encuentra la mediana. ¿Cuál es la mediana? Pues es el valor del dato que está en esa fila. ¿Qué dato está en esa fila? El dato 6. Por lo tanto, la mediana es 6. Y de esa forma es que encontramos la mediana utilizando la fórmula de posición. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna duda con la mediana. Entonces, antes de que se retiren, por favor, ya pueden iniciar a resolver su tarea número 1 para este informe, que es medidas de tendencia central. Trabajen la primera parte, que sería, utilizando datos simples, resolver los numerales 5 al 17. Pasen feliz tarde y nos vemos la siguiente. Gracias, Denny. Nos vemos.